Buenos días amigos, amigas. En este vídeo nos acercaremos al poder psicológico y magnético que encierran las palabras desde diferentes puntos de vista. Vamos a introducirnos en el misterioso sentido de la palabra maestra, de qué puede implicar conocer y controlar las palabras maestras en relación con los demás en términos psicológicos. Va a ser un vídeo sobre psicología en el que veremos un experimento de Carl Gustav Jung como ejemplo, pero también al mismo tiempo va a ser un vídeo sobre adivinación y sobre los misterios de la técnica literaria. Primero vamos a fijarnos en las habilidades que desarrollan los cazadores a la hora de encontrar sus presas en la naturaleza. Los cazadores más hábiles son capaces de leer marcas, huellas, diminutas alteraciones en las ramas, etc. A través de pequeños indicios, los cazadores son capaces de determinar hacia dónde ha ido su presa. Y no solo eso, a medida que la experiencia se desarrolla por ensayo y error, un rastreador cazador puede ser capaz de psicoanalizar a su objetivo a partir de esos mismos signos. Démonos cuenta aquí de que nosotros cuando salimos al bosque sin ninguna experiencia, ni siquiera sabemos leer unas simples pisadas. Démonos cuenta a su vez de que la experiencia profunda de algo repetido muchas veces otorga conocimientos que, vistos desde fuera, parecen mágicos. Pensemos, por ejemplo, en las increíbles deducciones de Sherlock Holmes, el personaje de Arthur Conan Doyle. Cada vez que Sherlock Holmes expresa sus deducciones parecen pura adivinación, pero no lo son. Simplemente Holmes se había fijado en detalles concretos y los había sabido interpretar con mayor finura que los demás. Así que si uno analiza múltiples signos, además de rastrear, de alguna forma psicoanaliza. Y si uno rastrea y psicoanaliza, puede hacer predicciones precisas sobre el comportamiento futuro. Es decir, puede entrar de alguna manera en el territorio de la adivinación. De hecho, en mi experiencia con las mejores tarotistas videntes a las que he encontrado, en el pasado solía frecuentar muchas de ellas con una amiga, siempre he detectado una excelsa capacidad de observación en los detalles, al menos en las mejores. Hablo en femenino porque nunca me he topado con ningún hombre con supuestos poderes de adivinación. Sí que de unas, 20, 25 brujas tarotistas videntes que he visitado, 2 o 3 tenían una muy fina habilidad. De tal manera que podría ser que en lugar de ver el futuro, lo que hicieran esas personas fuera mucho más terrenal. Interpretaban mejor los signos que nosotros, como lo hacen los cazadores, como lo hacían los cazadores ancestrales. Por supuesto, a nosotros o a mí, como escritores, la gente que le gusta componer cosas con palabras, todo esto nos interesa, pues si interpretamos mejor los signos, mejores construcciones literarias más finas podremos hacer. Otro ejemplo más terrenal todavía es el de los médicos a la hora de realizar diagnósticos clínicos. No es en vano la expresión tener ojo clínico, y es indudable que el ojo clínico se entrena con la experiencia. Todo esto, desde luego, visto desde fuera, puede sonar a magia o también a suerte. De hecho, cuando nos referimos a personas muy exitosas, tendremos a asignarles ese elemento y a decir ha tenido mucha suerte, cuando quizá por encima de nuestro entendimiento esas personas han sido en realidad capaces de interpretar mejor los signos y por ello de tomar mejores decisiones. Basándonos en la fina observación de los signos y cotejándolos por la experiencia, podemos ser capaces de encontrar la clave de un parlamento para cautivar a una audiencia. Por ejemplo, si yo fuera un súper experto en YouTube, sería capaz de encontrar las palabras justas e ideales para mantener la atención de todo el mundo todo el tiempo, lo cual es evidentemente imposible tal y como muestran mis propias métricas en mi canal. Tomamos aquí el término esotérico palabra maestra, muy parecida a la llave maestra psicológica. Con estas palabras supuestamente se desbloquean las formas ideales de hacer algo. La idea de palabra maestra en ciertas tradiciones se asocia con los nombres del alma, con la idea de que ciertos objetos, personas, lugares, plantas o animales tienen nombres especiales que desbloquean todas sus propiedades. Está, por ejemplo, el famoso secreto del nombre de Dios. ¿Cuál sería el nombre exacto de Dios? De esa manera, en la dimensión esotérica, la palabra maestra lleva a la idea totémica según la cual ciertas palabras esconden, cifran informaciones o detalles detrás de ellas. Como digo, todo esto puede sonar muy extraño tal vez, pero podemos pensar en la gran cantidad de situaciones vividas por uno mismo, una misma, películas u obras en las que vemos cómo un término pronunciado en el momento preciso desencadena cosas
en uno de los implicados. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Freud sobre el pequeño Hans, tratado por Freud en su obra Análisis de una fobia de un niño de 5 años en 1909. Ese niño tenía fobia a los caballos. Para ese niño, probablemente la palabra caballo, así como su imagen, era una palabra maestra para acceder a su fobia, a una reacción fóbica. Alguien podría utilizar esa palabra en determinado contexto y desencadenar cosas en el niño. Imaginaos ahora cómo, a través de la muy fina observación del otro, identificamos las palabras maestras que lo mueven, lo alteran, lo bloquean o lo desbloquean. Aquí tenemos los interesantes experimentos de Carl Gustav Jung realizados con la intención de hacer ciencia del psicoanálisis. Está este muy interesante libro, Los complejos y el inconsciente, un libro ideal para introducirse en la obra de Jung, creo que es de los mejores para introducirse. Luego tiene otros mucho más raros y misteriosos. Este libro explica un experimento que vamos a relatar aquí para cerrar este vídeo, para dar un cierre, darle un sentido un poco más práctico y terrenal. En este libro, como digo, Jung intenta hacer ciencia del psicoanálisis y mi opinión y la de cualquier analista, creo, es que en el fondo no es posible hacer ciencia, o sea, usar el método científico en esta disciplina, dada su naturaleza extremadamente personal. Sí que se puede hacer un poco de estadística. Tenemos más de un siglo de historias clínicas y podemos extraer estadística, podemos extraer arquetipos, pero no un método científico de A igual a. En todo caso, en las experiencias de asociaciones de Carl Gustav Jung para el estudio de los complejos, encontramos de pronto un método que sirve para, en esencia, identificar los puntos débiles del hablante. Es un experimento que, bajo el título de Experiencias de asociaciones, busca comprender cómo funcionan los complejos del inconsciente. Cosas que tenemos sepultadas y que a través de ciertas palabras, ciertas situaciones, nos desencadenan, nos ponen locos, por decirlo así, o causan perturbaciones que emergen de las profundidades. Dice Jung acerca de este experimento: el experimentador dispone de una lista de palabras llamadas palabras inductoras que ha elegido al azar y que no deben tener entre sí ninguna relación de significación, condición indispensable para una experiencia de puras asociaciones. Es decir, debemos tomar palabras aisladas, carentes, repitámoslo, de toda relación significativa. Por ejemplo, agua, círculo, silla, hierba, azul, cuchillo, ayudar, peso, preparado. Cuando se presenta una tras otra estas palabras a un sujeto, no emana de esta lista ninguna sugerencia. El experimentador invita al sujeto a reaccionar a cada palabra inductora lo más rápidamente posible, limitándose a pronunciar la primera palabra que le acuda a la cabeza. Es decir, el experimento consiste en ponerse delante de un sujeto y irle diciendo palabras y la otra persona tiene que enseguida contestar qué le sugiere cada palabra. Por ejemplo, se dice la palabra agua y el sujeto debe asociarla. Podría contestar mojado o bien transparente o lo que sea que se le ocurra. Con este experimento Jung descubrió varias cosas y si lo ponemos en práctica también nosotros descubriremos varias cosas. De entrada, cuando se dice la palabra inductora, se observa que los tiempos de reacción son muy desiguales. No se reacciona igual a una palabra que a otra. Hay palabras a las que se reacciona muy rápido y otras a las que no tanto. Se observan también respuestas con perturbaciones. El sujeto olvida que ha de contestar con una sola palabra y responde, por ejemplo, con una frase entera. Le decimos agua y contesta con una frase entera, no con una sola palabra. O bien, sin tener en cuenta el significado de la palabra que se le dice, el sujeto reacciona con una variante tonal, con algo que suena parecido, pero no tiene en cuenta el significado agua. O bien, al decirse la palabra inductora, el sujeto repite la palabra inductora y añade otras. Por ejemplo, se dice agua y el sujeto contesta agua, pues verde, pues transparente. O bien se le dice agua y contesta verde, ay no, quería decir azul, y ahí tenemos un lapsus. O bien, ante la palabra inductora, el sujeto se echa a reír o tiene una reacción corporal extraña que detectamos. Jung decía las palabras y tomaba nota de las reacciones, también de los tiempos. Y esto es lo que señala Jung en este texto. A todas estas perturbaciones, así como a los tiempos de reacción demasiado prolongadas o las ausencias de reacción, se les llama indicios de complejo. Se ha comprobado que las palabras inductoras que determinan una perturbación cualquiera son aquellas que encuentran en el sujeto un contenido emocional, es decir, que despiertan un eco en la parte del alma ubicada en la zona gris previa al inconsciente, según un esquema que vemos aquí en pantalla. Esto es clave porque lo que quiere decir es que cuando una palabra inductora no interesa más que a la superficie de la conciencia,
la reacción es normal y no se produce nada insólito. Pero cuando por el contrario una palabra inductora ataca y atraviesa los diques protectores de la vida interior y penetra en la intimidad del yo, determina una perturbación. Es interesante este experimento porque ahí tenemos un elemento que nos acerca a los términos como palabras clave. Palabras clave, términos, situaciones, momentos en los que de profundizar más podríamos abrir al sujeto o perturbarlo. Volvemos al principio. Si tenemos una atención suficientemente sutil, descubriremos qué palabras pueden ser lanzadas en determinadas situaciones para perturbar, para capturar, para generar efectos diferentes. En este caso estamos hablando de concepto de complejos. Y desde el punto de vista literario también resulta interesante conocer en abstracto y en general cómo funcionan los sonidos internos de las palabras, las composiciones de palabras, los significados, las etimologías de las palabras, porque detrás de muchas superficialidades hay un misterio que, si se domina, se consigue lo que se conoce como el magnetismo en la prosa, por decirlo así. Cuanta más capacidad de observación tengamos, mejores composiciones desde este punto de vista podremos realizar, más centradas en lo esencial, en lo candente, digamos, de cada situación. Yo veo aquí muchos hilos que se entretejen, pero bueno, este mismo canal tiene varios objetivos. Uno de ellos es la investigación por placer, otro es la literatura por placer, otro es la escritura porque me gusta, y en este vídeo como que hacemos una especie de mezcla donde hemos visto cosas que parecen mágicas pero luego no lo son tanto. Hemos visto también cómo las propias videntes podrían tener simplemente una muy fina capacidad de interpretación de los signos, y hemos visto experimentos concretos en los que se ve cómo efectivamente uno puede usar palabras, frases, conjuntos, digamos, de sonidos que generan en el otro determinadas reacciones. En fin, reflexiones ya, no quiero seguir más porque se me ha acabado también el texto, no quiero estar aquí divagando. Con esto me despido, os mando un abrazo y hasta la próxima investigación.